Buenas tardes, estimados. ¿Cómo están mis hermanos? Espero que estén muy, pero muy bien. Hoy estamos dando otra vez la lección, hoy miércoles 7 de junio del 2023. Hoy nos corresponde, como la semana pasada, si recuerdan, iniciamos con el primer curso de fundamentos de la doctrina que se están dando los miércoles. Efectivamente, la semana pasada habíamos arrancado con dos lecciones de lo que es el curso de fundamentos de la doctrina número uno. Entonces, la semana pasada vimos dos temas. Dentro de esos temas, ustedes recordarán bien que vimos el número uno y estuvimos viendo el primer fundamento. El primer fundamento fue el fundamento de la palabra de Dios y nos estábamos basando nos estamos basando en el texto del libro de Hebreos en el capítulo 6, versículo del 1 al 2. Lo leo solamente para recordar que nos decía la palabra. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Entonces habíamos visto varias cosas sobre el fundamento de la palabra de Dios. Vimos que es un fundamento. eh, Ese fue en la primera lección. Vimos también en ese mismo tema, aparte que tocamos varios puntos, vimos el primer fundamento, como lo estamos hablando, la palabra de Dios. Vimos también la primera manera en que nos es dada la palabra por revelación, la otra que era por inspiración, la otra que era también por revelación, inspiración e iluminación. Vimos que hacía la palabra de Dios como fundamento en nosotros, que nos trae salvación, entre tantas cosas más, que produce cambios en nuestro interior, que la palabra de Dios es la única que produce cambios, produce fe en cada uno de nosotros, etcétera, etcétera. Entonces vimos varios puntos. En el tema número 2 habíamos también estudiado lo que es la primera parte del fundamento del arrepentimiento. Entonces, habíamos visto esa primera parte. Entonces, arrancamos con el tema del arrepentimiento de obras muertas. Repito, basándonos en el texto de Hebreos, ¿verdad? De Hebreos 6, capítulo 6, versículos del 1 al 2. En esta empezamos a ver ahorita el tema del arrepentimiento de las obras muertas y empezamos a tocar varios puntos importantes respecto al arrepentimiento. Y bajo esa misma línea habíamos terminado, si más no recuerdo, en una frase que dijimos que fue: la gracia nos afirma en Cristo, las obras nos hacen ver que necesitamos al Señor. Entonces en esta ocasión vamos a arrancar de una vez con la segunda parte del curso de Fundamentos de la Doctrina 1. Esta vez vamos a ver la lección número 3, que es el arrepentimiento parte 2. E iniciamos. Vamos a hacer una pregunta aquí. Número 1 es: ¿qué es el arrepentimiento? Entonces vamos a dar respuesta a esta gran pregunta. Nada más un momentito para anotar esto. Vamos a ver, ¿qué es el arrepentimiento? Vamos a ver. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? Vamos a verlo, y el arrepentimiento es darle la espalda al pecado y a las obras muertas para volverse ¿a quién? Volverse a Dios. Es un cambio completo de la mente para el arrepentimiento. También podemos definir que el arrepentimiento es un cambio de vida totalmente. Por eso cuando nosotros llegamos a Cristo, siempre decimos: con Cristo no hablamos de una religión, sino de un estilo de vida. Creo
si en el curso de los lunes había conversado eso, si más no me equivoco, y yo les había hecho una pregunta. Yo les dije que, que si el cristianismo era una religión que debía de ser practicada. Ya habíamos visto que no. El cristianismo no es una religión como tal, es un estilo de vida, es una conducta de vida continua, no es una religión. Entonces, al hablar de un estilo de vida, se comienza con los principios fundamentales como el arrepentimiento, que nos habla de un cambio de la mente y de toda nuestra vida. Y eso es precisamente lo que tiene que ver con un estilo de vida. No tiene que ver con actos ceremoniales o rituales, para nada. El arrepentimiento es un mandamiento, ojo con esto, el arrepentimiento es un mandamiento de Dios para todo el mundo. No es para unos cuantos, es para todas las razas del mundo. Y para cada raza, la palabra de Dios ha sido traducida a cada uno de los idiomas. ¿Para qué? Para que puedan recibir el mensaje de Dios. Vamos a ver, de hecho, ahorita un texto que es el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 30, veamos qué nos dice. Nos dice el texto, se los leo. Pero Dios dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que ¿qué? Que se arrepientan. Entonces, por lo tanto, el arrepentimiento no es opcional. El arrepentimiento debe ser la respuesta que nosotros le damos al señorío de Jesús, porque es Él quien nos está mandando que cambiemos. No podemos o no vamos a poder conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas, y nadie, absolutamente nadie va a conocer la voluntad de Dios para su vida o las vidas, a no ser que primeramente vengan al arrepentimiento y conozca cada uno su pecado y lo reconozca evidentemente. Si nosotros queremos conocer la voluntad de Dios, necesitamos reconocer nuestro pecado y arrepentirnos de todas esas maldades. Perdón, vamos a ver. Para bajarle el volumen a la computadora, listo. Porque si no me va a interrumpir. Vamos a ver. Entonces, un arrepentimiento genuino nos va a llevar a darnos cuenta de nuestro pecado y lo grave que es el pecado. Y como a través del pecado ofendemos nosotros a Dios. Y si nosotros creíamos que teníamos, escuchen esto, porque esto nos pasa creo que a todos antes de conocer al Señor. Si nosotros creíamos que teníamos una comunión con Dios, pues al llegar por medio del arrepentimiento nos vamos a dar cuenta que esa comunión era totalmente falsa. A mí me pasó, por ejemplo. A mí me pasó, yo creo que a muchos de ustedes les ha pasado. Aquí la gran mayoría creo que hemos llegado o hemos venido de la famosa iglesia tradicional con las ideas y las costumbres que por lo general los padres nos transmiten, o nuestros abuelos o nuestros familiares, etcétera. Yo pensaba que yo conocía a Dios en algún momento, y les tengo una noticia. Yo no conocía a Dios realmente. Yo no tenía ese conocimiento claro. Y yo pensaba que tenía comunión con Dios hasta que no hubo un cambio o un arrepentimiento genuino en mi vida. Hasta entonces pude haber un encuentro genuino con Dios. El arrepentimiento, chicos, nos lleva a ver nuestro pecado como Dios lo ve. Y con Él, a través del arrepentimiento, actuamos en la santidad de Dios y en su amor. Aquí les pregunto, ¿cuántos de nosotros en el pasado veíamos el pecado y hacíamos cosas como si nada? O sea, no veíamos, más bien no veíamos el pecado, era como si nada. Para nosotros no era pecado, para nosotros no era eso. Lo veíamos no lo veíamos como nada grave, solamente lo hacíamos. Yo me acuerdo cuando me arrepentí, también vino a mi memoria todo aquello que yo había hecho y cómo yo había ofendido a Dios en muchísimas ocasiones de mi vida.
Y yo debía darle la espalda a todo aquello porque esto es precisamente el arrepentimiento, es darle la espalda a todas esas cosas. No podemos, escuchen, no podemos seguir siendo amigos del pecado. Tenemos que romper con la amistad del pecado. Vamos a ver qué significan las palabras de la Biblia que se usan para describirnos lo que es el arrepentimiento y para que lo podamos comprender de una mejor manera. Vamos a comenzar con las palabras en el texto o en el original hebreo, para saber qué nos dice el original hebreo con respecto a lo que es el arrepentimiento. Hay dos palabras en hebreo que nos describen claramente el arrepentimiento. Y la primera palabra se las voy a deletrear, es N-A-J-A-M. N-A-J-A-M. Naham. La referencia para el diccionario es 5152. 5152. Esta palabra, Naham, en otras he escuchado que dicen Naham, pero yo la vi en el diccionario y es Naham. Esta palabra significa sentir pena, lamentar haber hecho algo. Es tener sentimiento por una falta cometida, ya sea lamentarse o sentir pena. Este sentimiento, y ojo, pongan atención, este sentimiento no se queda ahí nomás, sino que este sentimiento nos mueve a un cambio de comportamiento o de actitud. Porque, vamos a ver, hay algunos o quienes podrían pensar quedarse nada más en el sentir pena o lamentarse, pero no llegar a un cambio genuino. Por lo tanto, esto no sería un verdadero arrepentimiento genuino. ¿Me entienden? Acuérdense en la palabra Naham. Esa es la primera. Vamos a ver un momento Jeremías, el libro de Jeremías, en su capítulo 31, versículos del 18 al 19. Veamos a ver qué nos dice el profeta Jeremías. Leo para ustedes. Escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba. Me azotaste y fui castigado como novillo, indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová, mi Dios. Porque después que me aparté, ojo con la palabra, tuve arrepentimiento, Naham, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. Aquí podemos notar cómo está expresando que tuvo arrepentimiento, es decir, sintió pena, se lamentó por lo que había hecho, y esta pena, este sentimiento lo llevó a un cambio de conducta, a un cambio de actitud. Esto es justamente arrepentimiento en la palabra hebrea Naham. Esa es. Ahora, vamos a ver la segunda palabra. La segunda palabra para describir también el arrepentimiento es la palabra shub. Así, shub, se las deletreo. S-H-U-B. B de burro. Shub. Y la referencia bíblica o del diccionario bíblico es 7725. Que esta palabra shub, ¿qué significa? Significa volverse a Dios. También significa efectuar un cambio radical de actitud con relación a Dios y con relación al pecado. O sea, cambio radical de actitud. Esta palabra también lleva implícito, en su significado obviamente de arrepentimiento, una conciencia moral de separación del pecado para volverse a Dios. Separarse del pecado y de todas las cosas del pecado para volverse a Dios y uno devolverse, obviamente, como lo dije, a Dios.
También significa, ojo con esto, la decisión personal de volverse a Dios. Vamos a ver sobre esta palabra, por ejemplo, en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 17, versículos 13 al 14. Segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículos 13 al 14. Ahí ustedes pueden irlo buscando en sus Biblias para que también lo puedan ir leyendo. Vamos a ver. Nos dice Segunda de Reyes, capítulo 17, versículos del 13 al 14. Leo para ustedes. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de los malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Versículo 14. Mas ellos, ¿quiénes son ellos? Hablando de Israel y de Judá, no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová, su Dios. Ok, ¿dónde encontramos la palabra shub en ese texto? La palabra shub la vemos en la frase: volveos de vuestros malos caminos. Volveos de vuestros malos caminos. Ahí encontramos shub. Luego, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 30, versículo 6. Vamos a buscarlo. Segunda de Crónicas, capítulo 30, versículo 6. Ok, leo para ustedes. Fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían: hijos de Israel, volveos, hijos de Israel, volveos. Ahí encontramos shub, a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. Y la palabra volveos a Jehová es precisamente shub. Esa es la palabra. Volveos es shub, volveos a Jehová. Esta palabra otra vez está hablándonos de un cambio de actitud, de apartarse del pecado para volvernos a Dios. Por último, vamos a ver otro texto que está en Proverbios, capítulo 1, versículo 23. Proverbios, libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 23. Dice Proverbios, capítulo 1, 23, dice: volveos, shub, a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Ahí esa frase, volveos a mi reprensión, es shub, o sea, volvernos a Dios, volvernos a Dios. Estas son las dos palabras hebreas, naham y shub, que nos hablan de arrepentimiento. Ahora, vamos al griego en el Nuevo Testamento y vamos a encontrar tres palabras que nos describen el arrepentimiento. La primera, para de una vez entrar, la primera que vamos a ver es esta, la deletreo, y luego se las digo. Es M de mucho, M, E, T, A, N, O, E, O, metanoeo. La referencia es 3340. Referencia 3340. Metanoeo. Así como lo estoy mencionando, así se escribe. Metanoeo. ¿Qué significa? Esta palabra para describir el arrepentimiento significa un cambio de mente, un cambio de propósito, y todo esto con respecto al pecado.
vamos a ver un texto bíblico donde encontramos ese metanoeo y lo vamos a ver en el libro, o en sí, en el libro de los Evangelios, en Lucas, capítulo 17, versículos del 3 al 4. Y aquí vamos a encontrar esa palabra. Leo para ustedes, que ya lo tengo acá. Dice, aquí está hablando Jesús y dice, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Aquí viene. Y si se arrepintiere, es metanoeo, perdónale. Y si 7 veces al día pecara contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, ahí metanoeo, perdónale. Ok, esta palabra, si se arrepintiere, es metanoeo. Un cambio de mente, un cambio de propósito con respecto al pecado. No es decir, vamos a verlo, no es me arrepiento y lo vuelvo a hacer después. Si no es un me arrepiento y tengo un cambio de mente, un cambio de propósito, es decir, yo no lo vuelvo a hacer, eso es metanoeo. Pero si yo voy a estar en que me arrepiento, pero lo vuelvo a hacer, eso no es un genuino arrepentimiento. No hay un genuino cambio, no hay una forma en la que se le esté dando cambio, un cambio de propósito. Vamos a ver también. En Lucas capítulo 3, versículo 3, ahí mismo, no nos vamos de Lucas, nada más vamos al capítulo 3. Aquí aparece otra vez esa palabra metanoeo. Dice Lucas 3, versículo 3. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento, metanoeo, para perdón de pecados. Hablando de Juan, por ejemplo, de Juan el Bautista, él predicó y llevó el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Vamos a ver eso en Mateo 11:20. Mateo 11:20. Ok, Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 20. Dice el texto. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Esta palabra, arrepentimiento, es otra vez metanoeo. Aunque, vamos a ver, aunque lo está usando en un sentido negativo. Es decir, aquellos que se les había ido a predicar el evangelio no habían tenido un cambio de mente ni de propósito. ¿Con respecto a qué? Con respecto al pecado. Eso es lo que está hablando, pero es la misma palabra, metanoeo. Ahora, por último, vamos a ver ahí mismo en Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 17. Mateo 4, versículo 17. Ok, dice la palabra. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Otra vez, metanoeo. Es como que se estuviera diciendo, arrepentidos. Está diciendo, tengan un cambio de mente y de dirección con respecto al pecado y vuélvanse a Dios. Eso es metanoeo. Eso es justamente metanoeo. Es como que Jesús estuviera diciendo, es arrepentidos, es tengan un cambio de mente y de dirección con respecto al pecado y vuélvanse a Dios. Ahora, vamos a la segunda palabra griega, también esto es bastante interesante. Se las voy a deletrear primero y luego se las voy a expresar como viene. Esta palabra es deletreada M-E-T-A-M-E-L-O-M-A-I normal. Es metamelomai. Así se escribe esa palabra. Metamelomai.
La referencia es 33:38. Ojo con esto. Esta significa lamentar o pesar. Pero pongan mucha atención. Esta palabra va a aparecer muchísimo en el Nuevo Testamento como arrepentimiento. Pero esta palabra, aunque significa lamentar y pesar, no llega a un cambio de mente. En palabras más sencillas, estamos hablando de puro remordimiento. Es decir, que hay gentes o personas que practican metamelomai. Son personas que no llevan a cabo o practican en sus vidas, o que no llevan a cabo y no practican en sus vidas un verdadero y genuino arrepentimiento, sino que solamente tienen un remordimiento, no llevan ningún cambio alguno, no cambian, solamente sienten un remordimiento por lo que han hecho. Vamos a ver un ejemplo también en Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 27, en el versículo 3. Ya lo tengo, se los leo de una vez. Pongan mucha atención porque han salido gentes a decir ciertas cosas equivocadamente por falta de profundidad y de estudio en las escrituras. Dice, Mateo 27, versículo 3. Entonces Judas, o sea, Judas el que vendió a Jesús, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Bueno, vamos a ver, me detengo un momento. Algunos podrán decir, como lo hizo Dante Gebel, que él dijo que Judas se arrepintió, que lo triste que a Judas le pasó fue que cayó en una iglesia y que los líderes religiosos eran los hermanos mayores. Bueno, escuchen esa enseñanza equivocada, errada totalmente, es una herejía. Cuando tengan chance de escuchar semejante tontera que dijo este señor Dante Gebel, escuchen algo, ¿por qué está equivocado? Dice, esta palabra que se usa ahí, devolvió arrepentido, es la palabra metamelomai. Es decir, era un remordimiento sin un cambio, sin ningún tipo de cambio. Muy diferente a la otra palabra. La otra palabra lleva consigo, como les decía, es la idea de que hay un cambio de mente, un cambio de propósito. Metamelomai no. Metamelomai es solo remordimiento, sin cambio alguno. Es decir, solo se sintió mal, pero no quiso cambiar su propósito, su vida, su mente. Más adelante vamos a explicar un poquito más la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. Pero por el momento, lo único que tenemos que comprender son estas palabras y cómo la Biblia las describe claramente. Ahora, vamos a la tercera palabra. Recuerden que son 3 y son importantes. Que también describe, esta tercera describe arrepentimiento, perdón. Esta palabra se llama metanoia. Se las deletreo. Es M-E-T-A-N-O-I-A. Metanoia. La referencia 33:41. 33:41. Ahora, esta palabra significa cambio de actitud, cambio de conducta con respecto al pecado y al mal. También implica un cambio de vida. Por ejemplo, vemos esto en Hechos 20:21. Libro de Hechos, capítulo 20, versículo 21. Ahí podemos encontrar también esta palabra, metanoia. Dice la palabra, Hechos 20:21. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver también Mateo
capítulo 3, versículo 8. Dice ahí vamos a encontrar esta palabra también, metanoia, que dice la palabra en Mateo 3:8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. A ese arrepentimiento es metanoia. Cuando Juan estaba hablándole a los fariseos que se acercaban a bautizarse, él les decía a ellos: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué estaba haciendo Juan? Él estaba invitando a los fariseos, a los religiosos, que se acercaban a Juan y se acercaban para que fueran bautizados. Él les decía, Juan los invitaba para que ellos mostraran frutos de un cambio en sus mentes, en su vida con respecto al pecado y al mal. Entonces, ¿cuál es la experiencia del verdadero arrepentimiento? Bueno, vamos a ver algunos puntos de cuál es la verdadera experiencia que se tiene o que tiene que tiene el verdadero arrepentimiento. Bueno, yo espero que después de esto, cada fundamento quede tan claro y arraigado en nuestras vidas que no se nos olvide nunca y que lo pongamos en práctica. Ok, la primera cosa que vamos que hablamos de esta experiencia, número 1, es el auténtico arrepentimiento. Este incluye el dolor por haber ofendido a Dios. Y nosotros experimentamos un corazón contrito y humillado. Por ejemplo, eso lo podemos ver en el Salmo 51, del versículo 1 al 17. No lo voy a leer porque es muy largo, pero pueden leerlo en sus casas. Salmo 51, versículo 1 al versículo 17, todo ese capítulo. ¿Qué nos habla? Este capítulo nos habla del rey David. Y David, a través de este salmo, él nos está manifestando claramente su dolor por haber ofendido a Dios. Ese dolor, este es un genuino arrepentimiento. Y recordemos que David había pecado cometiendo adulterio con Betsabé. Y tras de eso mata a su esposo Urías, el esposo de Betsabé. Y Dios, ¿qué hace Dios? Dios envía al profeta Natán para confrontar a David con su pecado. Y cuando Natán confronta al rey David, ¿qué hace David? David se arrepiente. Y de ahí precisamente, de ese momento, surge el Salmo 51, donde David manifiesta claramente todo el dolor por haber ofendido a Dios de esa manera. De hecho, David lo que está haciendo es, él está experimentando en ese salmo un corazón contrito, majado, destruido y totalmente humillado. Eso es lo que está experimentando David en ese salmo, por eso él lo escribe. Y ahora pregunto, ¿y qué es lo que quiere Dios de nosotros ahora, en nuestra realidad, en pleno 2023, en este preciso instante? Bueno, precisamente eso es lo que Dios quiere con nosotros, que nosotros tengamos un arrepentimiento, es decir, un dolor por haber ofendido a Dios. Cada vez que ustedes y yo fallamos y cometemos pecado delante de Dios, ese dolor ese dolor debe de estar ahí en nuestro corazón hasta que nos arrepintamos. Es decir, que nosotros no somos insensibles a ese pecado. Más bien tenemos que ser sensibles para poder arrepentirnos. Ahora, esa fue la primera. La segunda experiencia que nosotros tenemos es el auténtico arrepentimiento, que esta incluye una profunda humillación delante o ante nuestro Señor, al darnos cuenta de nuestra gran necesidad que nosotros tenemos de Él. Por ejemplo, el pueblo de Dios en una ocasión tuvo que hacer esto precisamente. Eso, y lo vamos a ver en Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 12, versículos del 6 al 7. Aquí nosotros vamos a poder ver este auténtico arrepentimiento, como lo dice la Escritura. Ok, dice
Segundo libro de Crónicas, capítulo 12, versículos del 6 al 7 nos dice: Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: Justo es Jehová. Versículo 7. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías diciendo: Se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. Notan, cuando nosotros tenemos un corazón genuino, auténtico de arrepentimiento, en una profunda humillación ante el Señor, y nos damos cuenta de la gran necesidad que tenemos de Él, Dios actúa en favor de nosotros. ¿Y qué hace? Nos perdona. Esto es el verdadero arrepentimiento, una profunda humillación. Ahí mismo en el segundo libro de Crónicas, capítulo 28, 19, dice la palabra. Segunda de Crónicas 28, 19. Porque Jehová había humillado a Judá por causa de Acaz, rey de Israel, por cuanto él había actuado desenfrenadamente en Judá y había prevaricado gravemente contra Jehová. Vean lo que tiene que hacer Dios para poder llevar a su pueblo a que se arrepienta. Dios tuvo que humillar, dice la palabra, a Judá, y a todo el pueblo de Judá tuvo que ser humillado. Esto es precisamente el genuino arrepentimiento, una profunda humillación. El auténtico arrepentimiento, aparte de esa profunda humillación, incluye un sentido de vergüenza por las cosas malas que hicimos. Vamos a ver. Les pregunto, ¿cómo te sientes tú cuando fallas con Dios? ¿Te da igual o hay una vergüenza por lo que tú hiciste? Pues debe de haberlo. Hay un sentido de vergüenza por las cosas malas que nosotros hemos hecho. Vamos a ver Esdras. Esdras, capítulo 9, versículo 6. Esdras 9, versículo 6, dice: Y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque, voy a leerlo. Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Vemos cómo esta persona está expresando su arrepentimiento al decir: confuso y avergonzado estoy delante de ti, Señor. Él lo está expresando, siente una vergüenza, se siente confuso, humillado. Vamos a ver también el libro de los Salmos. Salmo 119, versículo 80. Salmo 119, versículo 80. Dice la palabra: Sea mi corazón íntegro en tus estatutos. ¿Para qué? Para que no sea yo avergonzado. Ven, Salmo 119, versículo 80. Si nosotros mantenemos nuestro corazón íntegro a la palabra de Dios, nosotros vamos a evitar este tipo de vergüenza. Pero si nosotros quebrantamos y desobedecemos su palabra y cometemos faltas, vamos a ser avergonzados, evidentemente. Este es el genuino arrepentimiento, el sentir una vergüenza por las cosas malas que nosotros hemos hecho. Cristianos, ustedes y yo, cristianos, tenemos que entender que si nosotros vivimos una vida de arrepentimiento, así es como tenemos que conducirnos en cada momento de nuestra vida. Si tenemos una vida de arrepentimiento, así debemos de conducirnos cada momento de nuestra vida. El auténtico arrepentimiento
aparte de sentir vergüenza, incluye un genuino odio al pecado, hacia el pecado, un aborrecimiento hacia nuestros malos caminos. Esto es lo que pasa cuando nos arrepentimos. Ya no ligamos con algunas cosas que antes nosotros hacíamos. ¿Por qué? Porque ya chocamos ahora con todas esas cosas y las odiamos. Eso es el verdadero arrepentimiento. Ya no estamos contentos con algo que tenga que ver con una ofensa hacia Dios, cualquiera que ésta sea. Ahora, ¿qué tanto odio y aborrecimiento verdaderamente tenemos nosotros contra el pecado? Ojo, yo no estoy hablando de odiar el pecado de los hermanos. No, 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 no. Yo no estoy hablando de eso, porque somos muy dados a eso. Hasta a odiar y a aborrecer los malos caminos de los que están a nuestros lados. Es decir, nosotros somos muy buenos para odiar el pecado de mi prójimo. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de nuestros propios malos caminos y de nuestros pecados. Es decir, ¿qué tanto odias tú? ¿Qué tanto odio yo el pecado? No odiar el pecado de los demás, porque esto es algo de nosotros, de cada uno, individual. Bastante tremendo. El genuino arrepentimiento produce en nosotros, dice Proverbios 8:13, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Yo he escuchado esto, no sé, tal vez, no sé si a ustedes les ha pasado, pero algunos dicen, yo aborrezco la soberbia. Y yo pregunto, ¿y por qué sigues de orgulloso? ¿Mm? O sea, en tu casa, en un momento, cuando usted dice que tu temor a Dios te lleva a aborrecer la soberbia, sí, ok. Pero pregunto, ¿por qué se sigue manifestando ese orgullo ahí si tú aborreces la soberbia? Es curioso, pero hay muchas, por ejemplo, en las iglesias, hay muchas parejas dentro de las iglesias que son cristianos, pero una de las cosas que más destruyen los matrimonios es justamente eso, la soberbia y el orgullo. Ojo, y se supone que con el arrepentimiento lo debemos de aborrecer, se supone. Por eso digo, se supone. No podemos estar contentos, no se puede seguir feliz con la soberbia o el orgullo, la arrogancia o el mal camino o la boca perversa. Qué fácil cuando hay una discusión, ¿verdad? Entre parejas, ¿verdad? Y ¿qué sale de la boca cuando hay una discusión entre matrimonios, entre una esposa y el esposo? ¿Qué palabras de bendición salen de las bocas? ¿Cuánto te amo, mi amor? Dice el hombre. Sigue diciéndome así. Sígueme hablando así, sí. La boca perversa. ¿Qué debemos de hacer? Pues hay que aborrecerla. Si nosotros tenemos temor de Dios, si hay un arrepentimiento genuino, entonces tenemos que aborrecer ese tipo de boca. No podemos seguir hablando de esa misma manera. No se puede. No se puede. Escuchen, hablamos como la experiencia del verdadero arrepentimiento en nuestras vidas. Pero ahora, yo quiero que noten algo. ¿Cuáles son las partes de la vida del hombre que se ven afectadas por el arrepentimiento? El arrepentimiento, para contestarlo, el arrepentimiento tenemos que entender que es un cambio total, no solo unas áreas. Es un cambio completo en el hombre. El arrepentimiento cambia, esto lo pueden anotar para que lo tengan. El arrepentimiento cambia 4 aspectos de nuestras vidas. Repito, el arrepentimiento cambia 4 aspectos de nuestras vidas. Número 1,
Número 1. Cambia en lo espiritual. Número 2. Lo emocional. Número 3. La mente. Y número 4. La voluntad. Número 1, lo espiritual. Número 2, lo emocional. Número 3, la mente. Número 4, la voluntad. En todas estas áreas hay un cambio en nosotros por un arrepentimiento genuino. Y vamos a comenzar por lo espiritual. ¿Qué pasa con lo espiritual cuando nos arrepentimos? Dice la palabra de Dios que nosotros, por haber pecado, y la palabra lo dice, la paga del pecado es muerte. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver, ¿qué quiere decir mientras una persona no se arrepiente y no se vuelve a Dios? Espiritualmente está muerta, separada. Y si está muerta, no puede tener relación con Dios, no puede tener comunión con Dios. Al estar muerta por sus pecados, cualquier persona en esa muerte espiritual está en una enemistad con Dios. ¿Y qué pasa cuando una persona se arrepiente? Bueno, esa área espiritual, al estar muerta, en el caso de nosotros resucitamos en el área espiritual porque Cristo trae una nueva vida a nosotros y nosotros resucitamos. Esto lo vamos a ver en Efesios capítulo 2, versículo 1. ¿Cómo lo dice Efesios 2.1? Efesios 2.1 dice: ¿y él quién? ¿Quién es ese él? Cristo. Os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Justamente esto es lo primero que sucede en nosotros cuando nos arrepentimos. Y es un genuino arrepentimiento, como el que hemos estado hablando hasta este momento. Es decir, que no sea, recuerden, que no sea metamelomai, porque si es un puro remordimiento, no va a pasar nada. Vas a seguir muerto espiritualmente. Pero si sí hay un genuino arrepentimiento, en primer lugar hay un cambio en nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque ya tengo nueva vida espiritual en esa área. Entonces, con ese espíritu y esa nueva vida, yo ya puedo tener comunión con Dios, puedo tener relación con Dios y puedo entender su palabra. Muy importante. El arrepentimiento también afecta nuestras emociones. El arrepentimiento va a cambiar nuestra manera de sentirnos ante el pecado. ¿Por qué? Porque antes no sentíamos nada. No había un sentimiento que nos hiciera ver bien o mal aquello que hacíamos. Pero cuando nosotros nos arrepentimos hay un dolor, hay una tristeza. ¿Por qué? Porque sabemos que no hemos obrado bien, porque sabemos que no hemos hecho lo que Dios esperaba que nosotros hiciéramos. ¿Y qué es lo primero en cuanto a sentimientos? Bueno, trae a nosotros, nos trae en nuestra emoción la necesidad de Dios. O sea, nosotros necesitamos a Dios. Cuando nosotros nos arrepentimos, nos damos cuenta que necesitamos de Dios. No podemos pasar un día sin que Dios nos hable o nos diga algo, o sin poder ir a su palabra y recibir un mensaje de parte de Él. Les comento algo, yo recuerdo cuando yo comenzaba como cristiano. Al principio yo tomaba todo como en juego. Iba un domingo a la iglesia y podía desaparecerme 2 meses, 3 meses. A veces sí, a veces no iba, etc. Pero cuando yo fui creciendo en la fe y fui madurando en esa fe, fue al contrario. Yo ya no podía dejar de venir o de ir a la iglesia y recibir de parte de Dios y estar con los hermanos, porque yo tenía o tengo una necesidad de Dios. Y tengo esa necesidad de aprender cada día más de Dios. Por eso el arrepentimiento nos lleva a tener esta clase de sentimientos y ya hablamos también cómo afectan nuestros sentimientos, en el sentido de la vergüenza, que también tiene que ver con los sentimientos. Ya hablamos del odio, que tiene que ver con sentimientos, el odio al pecado, aborrecer el pecado,
Este es el cambio que hay en nuestros sentimientos. El arrepentimiento no solo cambia nuestros sentimientos con respecto al pecado, cambia nuestros sentimientos en la forma correcta como debemos de tenerlos. Por ejemplo, vamos a ver. En lo normal, cuando no conocemos a Dios y alguien nos hace mala cara, por ejemplo, y con nuestros sentimientos nosotros respondemos y queremos tomar venganza porque alguien me torció los ojos o me hizo mala cara. Pero en nuestros sentimientos nosotros no dejamos lugar para tener ese tipo de resentimientos o rencores o amargura contra otras personas. Esto lo hace el arrepentimiento. Cambia completamente nuestras emociones. Nuestras emociones comienzan a tomar el lugar correcto que debe de tener los sentimientos. Esto, como dije, lo hace el arrepentimiento con respecto a nuestros sentimientos. Ahora, vamos a ver qué hace el arrepentimiento con respecto a nuestra mente. El arrepentimiento, lo hemos dicho en todas las definiciones de las palabras, que es un cambio de mente. Es decir, hay un cambio total en nuestra mente también con respecto al pecado. Nuestro punto de vista en la mente hacia el pecado cambia. ¿Y cómo cambia? Bueno, este aspecto con nuestra mente con respecto al pecado, en primer lugar, ahora ya nosotros con el arrepentimiento reconocemos el pecado, reconocemos lo que es el pecado y mediante el arrepentimiento somos capaces también con nuestra mente de calificar al pecado como Dios lo califica. Por lo tanto, si lo calificamos como Dios lo califica, dejamos de ofrecer resistencia y aceptamos la realidad como Dios no nos la está presentando. Otro ejemplo. De esto que les estoy hablando, está en la carta de los Romanos. Pablo presenta el verdadero evangelio y cómo debe de ser esta presentación. Vamos a ver un momento. Ok, vamos a ver. Pablo, como les decía, presenta el verdadero, no, en la carta a los Romanos. Pablo presenta el verdadero evangelio. ¿Cómo debe de ser esa presentación del verdadero evangelio? Lo primero que hace Pablo en los primeros capítulos, es decir, el capítulo 1, el 2 y hasta el 3, es mostrar claramente que todos los hombres, sin excepción, y cuando hablo de hombres es toda la raza humana, hombres y mujeres, que todo el género humano, todos están bajo pecado. Pablo lo que está haciendo es acusar a todos los hombres de su pecado. ¿Para qué? Para luego llevarlos a que conozcan precisamente la gracia de Dios manifestada a través de su Hijo Jesucristo. Es decir, el hombre por su naturaleza o el hombre por su pecado, al ser acusado por su pecado, el hombre tiene que darse cuenta, el ser humano tiene que darse cuenta que se encuentran o nos encontrábamos en una, o estamos en una imposibilidad por el mismo, poder de acercarse a Dios. El hombre, el ser humano necesita del arrepentimiento en primer lugar para poder acercarse a Dios. Y este arrepentimiento tiene que ser precisamente con el reconocimiento en la mente, no resistir más a lo que Dios nos está confrontando. Es decir, si tú eres un pecador y por lo tanto te tienes que arrepentir si usted se quiere acercar a Dios, eso sí. El arrepentimiento también con respecto a lo que cambia nuestra mente, nos trae el convencimiento de que no solamente obramos al pecado, es decir, no solamente hicimos tal acción de pecado, sino que también nuestra mente, como ya se los dije hace un momento, reconocemos que somos pecadores. Nos damos cuenta que Dios quiere un cambio radical en nuestro interior. Y una cosa más,
el arrepentimiento también nos lleva a reconocer el juicio de Dios con respecto al pecado, de tal forma que no podemos, no ponemos excusas ni justificaciones. El hombre es muy dado, el ser humano es muy dado a poner excusas y justificaciones con respecto a su pecado, y lo que el arrepentimiento nos hace en nuestra mente es disponernos, estar de acuerdo con Dios, y la única manera de cambiar eso es arrepintiéndonos. Amén. Aquí terminamos la primera lección y continuamos con la segunda, con con la segunda lección, que sería el arrepentimiento, parte 3. Nos vemos en un ratito. Bueno chicos, regresamos para dar inicio a la segunda lección del día de hoy. Estábamos viendo el arrepentimiento, parte 2. Vamos a continuar ahorita con la tercera parte del arrepentimiento. Y estábamos viendo los principios fundamentales de Cristo, y basados en el libro de Hebreos, capítulo 6, versículos del 1 al 2. Hemos visto como primer fundamento, nada más para recordar, el primer fundamento fue la palabra de Dios, y el segundo fundamento, que todavía estamos viendo, es el arrepentimiento. Y dijimos que el arrepentimiento afecta 4 áreas en nuestra vida, que son el espíritu, las emociones, la voluntad y la mente. Dijimos que cuando nosotros nos arrepentimos genuinamente, el arrepentimiento hace que nosotros nos determinemos con respecto al pecado. ¿Qué quiero decir? Que nosotros ya ahora decidimos no seguir practicando aquello que nosotros hacíamos en otro tiempo o en nuestra vida pasada, o aquel pecado que arruinaba nuestra vida en el pasado. Y esto que arruinaba nuestras vidas en el pasado es todo el pecado, nos arruinaba la vida. Y esto, como lo estoy diciendo, que nos arruinaba nuestras vidas, ahora nosotros ya determinamos no seguir más con eso, y también nos determinamos a tomar todas las ayudas que Dios nos ofrece para efectuar el cambio en nuestras vidas. Esto es lo que hace el arrepentimiento. Un ejemplo de esto, de esta determinación, nosotros la vemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículos 11 y 13, en la parábola del hijo pródigo. Se las voy a leer, dice. Lucas 15, versículo 11. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Me detengo un momento. Esta parábola trata de hablarnos claramente de lo que es la vida que nosotros llevábamos en otro tiempo, la vida del pecador. Esto es lo que se está describiendo en el hijo pródigo. Cuando nosotros leemos esta parábola, Jesús la usó para hablar de los pecadores y los publicanos. ¿Qué hacían los judíos con los pecadores y los publicanos? Los rechazaban. Y Jesús estaba hablando para mostrar cómo ellos, los pecadores y los publicanos, estaban viniendo al arrepentimiento por el mensaje de Jesucristo. Ahora, también muy importante, en esta parábola aparecen 2 hijos, el hijo menor y el mayor. El hijo menor representa a los pecadores y publicanos, y el hijo mayor representa a los judíos. El mensaje es clarísimo. El hijo mayor, ¿qué pasaba ahí? El hijo mayor
estaba en la casa y nunca disfrutó de todo lo que tenía a su alcance. Los judíos no disfrutaron de lo que tenían a su alcance con el Padre, con el Padre que los había escogido como pueblo. Dice Lucas 15, versículos 13 al 15. Dice, no muchos días después, hablando del hijo pródigo, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. En fin, este hijo llegó a lo más terrible en la vida, que yo creo que a muchos de nosotros, hemos llegado en nuestras vidas en algún momento antes de conocer a Jesucristo, hasta que tocamos fondo. Y al tocar fondo, como que recapacitamos, como el caso de este joven, ¿verdad? El hijo pródigo. Versículo 16 dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Versículo 18, me levantaré. Noten aquí cómo viene el arrepentimiento. E iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. ¿Y el padre qué le pasó? Fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Vean esta escena. Acá se nos describe cómo es Dios con aquellos que se arrepienten, con aquellos que genuinamente se arrepienten. ¿Qué hizo el hijo? Pues se arrepintió y se determinó a dejar la vida que llevaba para poder regresar con su padre. Esto es lo mismo con el arrepentimiento. Afecta nuestra voluntad de tal manera que nos determinamos a abandonar esa vida de pecado para volvernos con nuestro Padre Celestial. ¿Cómo creen ustedes que nos recibe nuestro Padre Celestial? ¿Qué? Nos dirá, te lo dije, ¿cómo te iba a ir? No, Dios no es así. Los papás en el ámbito natural, a veces hacen eso. No deberían, o los padres no deberíamos de ser así. En lugar de tener misericordia como este padre que fue tras el hijo, porque el padre estaba esperanzado que un día el hijo iba a regresar a la casa. Pero los padres no deberíamos ser así como, te lo dije, ve, yo sabía. No. Es ser movidos a misericordia. ¿Qué es lo que está esperando Dios? Dios está esperando que los hombres procedan al arrepentimiento, que se determinen, que el arrepentimiento afecte su mente, sus emociones, su voluntad y se determinen a volver a Dios, a dejar el pecado y todo aquello que arruina sus vidas y tomar la ayuda que Dios nos está ofreciendo. Y esto es lo que nosotros vemos en ese pasaje. Otra cosa que mencionamos que afecta a nuestra voluntad, Entonces, nos decidimos romper con el pecado, romper toda relación con el pecado. No podemos seguir teniendo relación con el pecado. Si nuestra voluntad ya ha sido afectada realmente por el arrepentimiento, no podemos seguir teniendo relación con el pecado. Es más, no vamos a estar en paz. Un verdadero cristiano que se ha arrepentido, que ha tenido un genuino arrepentimiento en su vida, cuando comete un pecado, ya no siente paz. Ya no te dejan pecar a gusto. Pero si sigues pecando todavía a gusto, como que el arrepentimiento que tuviste no fue muy genuino, que digamos.
porque el arrepentimiento afecta la voluntad y hace que rompamos con toda relación con el pecado. Rechazamos nuestros viejos hábitos. ¿Y cuáles eran tus viejos hábitos? ¿Cuáles eran mis viejos hábitos? ¿Qué te gustaba hacer antes? ¿Qué me gustaba a mí hacer antes? Si nos hemos arrepentido genuinamente y el arrepentimiento afecta nuestra voluntad, esto quiere decir que ya nosotros no vamos a poder seguir con nuestros viejos hábitos, porque hemos adquirido una nueva vida. Y el arrepentimiento afecta 4 áreas de nuestra vida, como lo habíamos dicho: el espíritu, la mente, las emociones y la voluntad. Ahora, pensemos en esto. ¿Cuál es el resultado final de la obra del arrepentimiento en nuestra vida? Cuando nosotros le permitimos a Dios que cambie nuestro ser entero, lo primero que Dios va a hacer en nosotros, si nos arrepentimos, ¿verdad? Entre paréntesis, si nos arrepentimos genuinamente. La obra del arrepentimiento, esto nos va a llevar a que nosotros nazcamos o seamos nuevas criaturas, como lo dice 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. Este es el resultado que debe de producir el arrepentimiento en nosotros. Bueno, uno de los tantos. Dice 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Esto es el resultado del arrepentimiento. Somos una nueva creación en Dios. Por ejemplo, les voy a contar esta historia. Hubo una mujer que era prostituta. Ella tenía como 5 años que se había convertido a Cristo. Y resulta que un día un pastor la invitó para que ella diera su testimonio en la iglesia de este pastor. Y bueno, ella fue a esa iglesia a compartir de lo que Dios había hecho en la vida de ella. Bueno, y resulta que cuando ella estaba hablando, dando la enseñanza, predicando, ese día en la iglesia, había llegado por primera vez un hombre que estaba sentado, vamos a ver, de donde estaba la tarima, como a la tercer fila de la tarima de donde ella estaba predicando. Pues resulta que este hombre, como les dije, que llegó por primera vez, era uno de los mejores clientes que ella tenía cuando ella era prostituta. Cuando ella termina de predicar, a este hombre se le acercó y le dice: oye, ¿me conoces? ¿Te acuerdas de mí? Y ella obviamente se queda viendo y le respondió que no, que ella no se acordaba, que no. Entonces él le responde y le dice: ¿Cómo que no? Pero si tú eres fulanita. Oiga, hasta el nombre le dijo. Incluso la llamó por el apodo, como le decían a ella en el viejo mundo, ¿verdad? De la prostitución. Entonces ella le dijo muy amablemente, muy educadamente, ella le dijo: oye, discúlpame, la mujer que tú buscas hace 5 años murió, porque la mujer que hoy ves aquí enfrente tuyo es una nueva mujer. Oigan, por favor, eso es nacer de nuevo. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Ese es el resultado del arrepentimiento. Traer una vida, una nueva vida a nosotros. Ya no podemos seguir siendo los mismos. No podemos. Otro ejemplo. Había un pastor que iba a predicar a las cárceles. Este me conmovió mucho. Este pastor iba a predicar a las cárceles. Y siempre él le hacía las preguntas a los reos, las mismas preguntas. Les decía: ¿usted por qué está aquí? Fulano, ¿usted por qué está aquí en la cárcel? Todos, algo muy común, decía él, todos decían que eran inocentes. O sea, estaban encerrados de forma inocente, ¿verdad? Pero resulta que en una
de las ocasiones, dice que llegó un hombre por primera vez a la reunión del estudio bíblico que ellos hacían en la cárcel. Cuando dice que cuando se acabó o terminó el estudio bíblico, el pastor se le acercó a este hombre, a este nuevo que llegó, y le pregunta, oye, ¿por qué estás tú aquí? O sea, ¿por qué está en la cárcel? Oigan lo que le respondió este hombre. Eh, eh, entonces este hombre le platica y le dice que él había asesinado a un niño de 7 años de 19 puñaladas. Ese hombre estaba en la cárcel porque mató a un niño de 7 años con 19 puñaladas. El pastor se quedó frío, así como cuando este señor le comentó eso, que él mató a ese niño de 7 años, de 19 puñaladas. Dice que él lo hablaba como que si hubiera tomado una almohada y la apuñaló así en frío, tan seco, y al pastor le dolió mucho en el corazón. De hecho, es muy triste. Eh, o sea, es terrible. Pero resulta que todos los que acompañaban al pastor para hacer el estudio bíblico, se juntaban un día específicamente para orar. Dice que se pusieron un día de acuerdo para orar justamente por este hombre, por él. Y dice que empezaron a orar y orar por él. Dice que pasaron como 3 meses y como a los 3 meses llegó un día este hombre, el que mató al niño, llorando, llorando donde el pastor, porque dice que el día anterior, dice este reo, que el Señor se le había manifestado en la cárcel, en la celda, se le había manifestado, Jesús se le manifestó. Entonces, este señor, el que mató al niño, él se arrepintió. Dios lo tocó en su corazón y a partir de ese momento, dice el pastor, dice que pudo ver un cambio verdadero en este hombre. Dice que no dejaba, que después ya este hombre no dejaba de ir al estudio bíblico y participaba, etcétera. Yo sé que tal vez algunos de los que puedan estar escuchando esto dirán, ese hombre no merece el perdón de nadie por lo que hizo. Pero si este hombre se arrepiente o se arrepintió, y es un arrepentimiento genuino, ¿y cuál es el resultado del arrepentimiento? Una nueva criatura. Bueno, este hombre, como a los 3 años, después de estar asistiendo continuamente al estudio bíblico, porque duró como 5 años en la cárcel, le dieron la libertad. Pero antes de irse de ahí, él fue con el pastor y le contó que lo habían dejado libre. Estaba muy contento. También le contó y le dijo al pastor que él, acuérdense que ya él había nacido de nuevo, le dijo que él quería ir con los papás del niño que él había asesinado y pedirles perdón. Él quería, él quería decirles a ellos que él es ahora una nueva persona, que ya no era aquel que cometió aquel crimen tan atroz. Incluso, ¿sabe qué dijo? ¿O saben qué fue lo que dijo él? Dijo que si los padres de ese niño quieren así él lo dijo así, si los padres de ese niño quieren y desean que yo regrese a la cárcel, yo mismo me voy a entregar en las manos de ellos y que ellos decidan hacer lo que quieran. Y oigan, lo hizo. Lo hizo. ¿Saben quién hace eso? ¿O qué? ¿Quién hace eso? Alguien que ha sido afectado por el arrepentimiento y que ha nacido de nuevo y es una nueva persona. ¿Saben qué pasó? Este hombre le dieron la libertad y fue a la casa de los padres del niño. Lo hizo. ¿Y sabe qué pasó? ¿Saben? Estuvo predicándoles a los padres de ese niño hasta 3 meses del evangelio a esos señores. O sea, mis hermanos, Dios puede perdonar. Si Dios perdonó a Pablo, ¿y quién era Pablo? Pablo perseguía a los cristianos, se gozaba porque mataran a los cristianos.
Él estuvo cuando apedrearon a Esteban y le trajeron y le entregaron incluso las ropas de Esteban. Él participó al dejar que lo apedrearan. Así era Pablo. Y sin embargo, Dios un día se manifestó a la vida de Pablo y se arrepintió y dejó de ser el mismo Saulo. Una vez que el Señor tocó a Pablo, ahora era una nueva creación. Ahora era un hijo de Dios y podía servir a Dios como un instrumento. Y así fue. El arrepentimiento como número uno. ¿Qué hace en nosotros? Nos hace ser nuevas criaturas. Y el arrepentimiento, recuerden esto, es nuestra respuesta a Dios. Es la respuesta que nosotros le damos a Dios al mensaje que Dios nos da. Pero la regeneración, aquí abro comillas, es nacer de nuevo, eso es regenerar. Pero la regeneración es la respuesta de Dios hacia nosotros. ¿Qué es lo que Dios nos pide? ¿Nos pide a nosotros? Que vayamos al arrepentimiento, que le creamos y Dios nos va a regenerar, es decir, va a hacer que nazcamos de nuevo. Otro fruto u otro resultado que se tiene del arrepentimiento es que Dios nos cambia de muerte a vida por la renovación del Espíritu Santo. Dice Efesios 2.1. Efesios 2.1. Y Él, Cristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Algo tenemos que entender cuando hablamos del arrepentimiento y saber que nos pasa de muerte a vida, es como las bases de nuestra salvación. Cuando Adán y Eva, Dios les dijo que no comieran del árbol de la ciencia, del bien y del mal, porque si lo hacían morirían. Adán y Eva comieron del fruto. Murieron físicamente en el momento cuando comieron. ¿Qué muerte experimentaron? Porque no murieron inmediatamente. ¿Qué muerte experimentaron? Primero, la muerte que ellos experimentaron fue la muerte espiritual. El hombre por su pecado experimenta una muerte espiritual. Y oigan, así estábamos nosotros, muertos espiritualmente. Y una vez que fuimos al arrepentimiento, una vez que hubo un arrepentimiento genuino en nosotros, el resultado de ese arrepentimiento es que Dios nos ha pasado de muerte a vida. Ahora tenemos una nueva vida. Dice la Escritura que hemos sido hechos participantes en esta nueva vida y de la naturaleza de Dios. ¿Cuál vida es la que hemos recibido de parte de Dios? A esa se le llama la vida Zoé, así se llama mi hija, Gianna Zoé. Y Zoé significa la vida de Dios mismo. Esa es la clase de vida que Él nos ha dado a nosotros ahora. Ahora ya no estamos muertos, hemos sido resucitados. Veamos Romanos capítulo 6, versículo 4. Veamos lo que dice. Romanos 6, 4 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Yo no sé cuántos se han bautizado ustedes, pero veamos lo que representa el bautismo. No quiere decir que por el hecho que lo hagas te va a pasar eso que dice el texto, ¿verdad? Para tener la fe e ir al arrepentimiento. Entonces, cuando nosotros nos bautizamos o tú te bautizas, tú estás haciendo simbólicamente el morir a tu vieja manera de vivir, y cuando usted sale, emerge del agua, tú estás resucitando o estamos resucitando a una nueva vida. ¿Cuál vida? La vida que da Dios, Zoé, la vida de Dios en cada uno de nosotros. El tercer resultado que produce este arrepentimiento no solo nos da vida nueva, no solo nos pasa de muerte a vida. La tercera es que el arrepentimiento nos trae un cambio del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y voy a leer un texto bíblico para confirmar esto.
Este está en Colosenses, capítulo 1, versículos 13 y 14. Colosenses 1, 13 y 14 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Un texto más. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice, Primera de Pedro 2, 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, perdón que me perdí, vamos a ver, aquí. Hemos sido trasladados de las tinieblas al reino de la luz. Cuando nosotros practicamos este arrepentimiento genuino, este es otro de los resultados. ¿Qué quiere decir con que nosotros ya no estamos en las tinieblas? Que entendemos todas las cosas de Dios. Antes no las podíamos entender. Yo recuerdo, por ejemplo, antes de convertirme, a mí me llegaban a hablar y yo los veía como locos cuando me hablaban del evangelio, ¿verdad? Porque yo andaba en otro rollo. Yo estaba en tinieblas y yo no podía entender las cosas de Dios, porque para entender las cosas de Dios se ocupa la luz, y para que la luz llegue debe de haber arrepentimiento. Entonces, ¿cuál es el resultado del arrepentimiento? Bueno, el arrepentimiento es un cambio, es del rechazo a la aceptación y a la gratitud con Dios. Repito, es un cambio del rechazo a la aceptación y la gratitud con Dios. ¿Pero de qué? Del rechazo. O sea, ¿cuántos en el pasado de ustedes que han nacido de nuevo, cuántos en el pasado rechazaron alguna vez el mensaje del evangelio en su vida? Pero cuando nosotros nos arrepentimos, cuando recibimos el mensaje del evangelio, vamos al arrepentimiento. ¿Y qué produce el arrepentimiento? Una aceptación por el mensaje del evangelio, aunque ese mensaje nos duela. Así como lo oyen. ¿Y cuál es el propósito del mensaje del evangelio? Pues acabar con toda la basura que hay en nosotros. El Señor nos habla su mensaje y muchas veces ese mensaje duele. Yo creo que la gran mayoría de veces. Y debemos de ser agradecidos por eso que Dios hace en nosotros. No seamos como los 10 leprosos que Jesús les dijo, vayan donde el sacerdote, preséntense, pero que solo uno regresó en gratitud y con un verdadero arrepentimiento. El que la persona que se arrepiente genuinamente, su corazón tiene que ser un corazón de gratitud. Esto es lo que produce el arrepentimiento. Es el resultado de una vida llena de gratitud. Por ejemplo, yo me convertí a los 22 años y hasta el día de hoy, después de casi 21 años, no encuentro cómo agradecerle todo lo que el Señor ha hecho en mi vida. No encuentro la forma. Lo único que me queda es decirle al Señor, aquí está mi vida, haz lo que tú quieras con ella. ¿Cuántos de ustedes están agradecidos? Estamos dispuestos a decirle al Señor, aquí está mi vida, haz con ella lo que tú quieras, Señor. Una pregunta más. ¿Por qué el hombre debe reconciliarse con Dios por medio del arrepentimiento? Aquí es donde entra un punto muy importante que debemos entender nosotros. Debemos saber que el pecado es el que rompe nuestra relación con Dios, por lo cual debemos de saber cuál es la gravedad y la seriedad del pecado, que ha costado precisamente el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que el hombre en un principio, desde Adán, fue creado para que disfrutara de una comunión con su Creador, o sea, su Dios.
Pero el pecado destruye esta relación, esta comunión de amistad y se creó una enemistad entre Dios y el hombre. Veamos lo que dice Romanos 3:23. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Tenemos que entender que Dios es perfecto en santidad y como tal, por lo tanto, no puede tolerar el pecado de nadie. Dios no puede tolerar el pecado de absolutamente nadie. El hombre en su condición de pecador no puede acercarse a Dios directamente ni serle acepto a Dios. No se puede. No hay hombre alguno que con su vida de pecado por sí mismo pueda acercarse a Dios. Lo que le separa de Dios es su pecado. El hombre necesita a Cristo Jesús. Él es el puente con el cual nosotros podemos volver a tener o restablecer esta comunión y esta relación con Dios. Solamente por medio de Jesucristo. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:21. Y es importante entender esto que estamos hablando para comprender más el porqué del arrepentimiento para reconciliarnos con Dios. 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, o sea Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia justicia de Dios en él. Yo no sé si usted, cuando usted lee la Biblia, usted deja que la palabra lo impacte. Cuando yo leo textos como este, yo me puedo ver claramente cómo era yo y cómo yo no merecía algo. Sin embargo, Cristo Jesús murió por mí. Y sin embargo, ¿quién es el que no era pecador? Jesús, porque él no conoció pecado. Y aún así, Dios lo hizo pecado. Y esto es que Cristo quiso ocupar mi lugar de pecador para recibir el castigo que yo sí merecía. Yo sí lo merecía. Ahora, si alguien aquí que está escuchando esto, o de los alumnos, piensa que nuestros pecados no fueron castigados, Dios no sería justo. Pero nuestros pecados fueron juzgados en la cruz. El juicio de Dios fue sobre Cristo. Sobre Cristo. Él se hizo pecado. Se hizo pecado por nosotros. Para que nosotros pudiéramos ser justos. Y hacernos justos delante de Dios y presentarnos inocentes. Es decir, sin culpa. Cuando cuando en realidad no lo somos. ¿Alguien es justo? ¿Alguien es sin culpa? Pues no, estamos en un proceso de santificación, porque la santificación es para eso. Tiene el propósito de hacernos justos y hacernos sin culpa para que cuando lleguemos con el Padre, dice la palabra, que un día seremos tal como Cristo es y le veremos face to face, cara a cara. Cuando nosotros vemos un texto como ese, es cuando debemos entender la gravedad del pecado. Es decir, tu pecado fue castigado. Y a veces los cristianos nada más lo pensamos así como, ya Dios perdonó mis pecados. Así de simple lo vemos, como Cristo ya murió por mí. Man, usted era el que merecía morir. Usted merecía el castigo, no Cristo. No podemos tomarlo a la ligera. Cristo llevó tu castigo. Y cuando ustedes y yo entendamos eso, vamos a ver, que entendemos eso, que nos puede, que nos puede impedir un genuino arrepentimiento, que nos puede impedir y humillarnos y decirle, perdóname, cámbiame, renuévame. Quiero ser una nueva persona, quiero ser una nueva persona que realmente está agradecida por lo que tú hiciste por mí en la cruz. Como les había dicho ahora, el pecado ha arruinado toda nuestra capacidad humana para agradar a Dios. Quizás ustedes puedan encontrar
personas moralistas, humanistas, que piensen que por ser buena persona, porque ustedes van a encontrar personas que creen que por ser buena persona, o esa conducta de ayudar a la gente como humanistas, ellos creen que se les va a abrir las puertas de los cielos. No, 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 eso no es verdad, eso es mentira. Eso no es cierto. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Necesitamos ir al arrepentimiento. Porque el arrepentimiento nos va a hacer comprender la gravedad del pecado. Por eso no tenemos, por eso, perdón, no, por eso tenemos que ir al arrepentimiento, al saber que nuestro pecado nos impide acercarnos a Dios. Y la Biblia describe que la ruina del hombre, la corrupción del hombre y la muerte espiritual que el hombre vive es por causa del pecado. Por ejemplo, ustedes podrán ver en las consejerías, esto se ve en las consejerías, en las parejas. No vamos a encontrar una pareja que cuando llegue es para señalar a la otra parte. Es que mi esposo es por culpa de él o es por culpa de ella. Siempre señalar al otro. Yo no he visto una pareja que al día de hoy asuma su propia responsabilidad. Y todos los problemas que tenemos es por causa del pecado. ¿Cuál pecado? El que está en nosotros, en nuestro ADN, lo que hacemos. ¿Y cómo va a ser quitado ese pecado? Cuando entendamos la gravedad y cuando vayamos al arrepentimiento, es cuando ese pecado realmente va a ser quitado de nuestras vidas. ¿Y quién lo va a quitar? Pues Cristo. Nosotros debemos entender que somos incapaces de poder ayudarnos a nosotros mismos. Somos incapaces. Ese es el corazón del hombre, ese es el verdadero corazón del hombre, un corazón de pecado. El hombre necesita ser libre de su pecado para poder comenzar una nueva vida en Jesucristo. Todos los hombres, dice Romanos, capítulos 1, 2 y 3. Pero antes de eso, acuérdense, ¿cuántos de ustedes quieren aprender el verdadero evangelio de Jesucristo? Si usted quiere conocer realmente el Evangelio de Jesucristo, les recomiendo leer la carta a los Romanos, capítulos 1, 2 y 3. Pablo ahí presenta el Evangelio tal como es. Y los primeros 3 capítulos, Pablo habla claramente en esa carta que todos los hombres, todos sin excepción de nadie, somos pecadores y que estamos bajo pecado. Y si estamos bajo pecado, automáticamente somos culpables. Y si somos culpables, entonces, ¿qué es lo que merecemos? El juicio de Dios sobre nosotros. Tan sencillo. ¿Y cuál es la única manera en que nosotros podemos arreglar cuentas con Dios? Solamente por la justificación de la fe en Cristo Jesús. Nada más. Nada más. La única manera de ser librados de esa vida de pecado es por Cristo Jesús. Dice Romanos 3, 11 y 12. Romanos 3, 11 y 12. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Una pregunta. ¿Qué es el pecado? El pecado es hacer cualquier cosa en contra de la voluntad de Dios. Cualquier cosa, sea de pensamiento, de palabra, de acción. Pecado es no hacer lo que Dios manda. Pecado es rebelarse contra Dios. Por ejemplo, Dios le dijo a Adán y Eva que no comieran del árbol, porque si comían ellos iban a morir. Pregunto, ¿por qué Dios puso un árbol en medio del huerto? Bueno, en realidad, ¿por qué puso 2 en medio del huerto? Uno era el árbol de la vida que representa a Cristo, que es el que nos da la vida eterna, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué lo puso ahí?
porque Dios tenía que probar a Adán y a Eva. Dios no hizo robots, Él hizo personas conforme a la imagen de Dios. ¿Y qué quiere decir conforme a la imagen de Dios? Que ellos tenían una mente como Dios tiene mente, que ellos tenían emociones como Dios tiene emociones, pero también ellos tenían voluntad y ellos debían decidir voluntariamente obedecer a su Dios, y esto fue la prueba para ellos. ¿Qué pasó en la prueba que Dios les puso? Pues desobedecieron, no hicieron lo que Dios les mandó. Dios les dijo que no comieran de ese árbol y ellos hicieron todo lo contrario. ¿Y cómo se le llama eso? Eso se le llama pecado. Aquí yo les pregunto, ¿cuántas veces has hecho lo contrario de lo que Dios te ha dicho que no hagas? Por ejemplo, ¿a cuántos esposos Dios les ha estado diciendo que ya no le grites más a tu esposa? Y siguen gritándoles. ¿Mm? Siguen, ¿verdad? Ahora, ¿a cuántas mujeres Dios les ha estado diciendo, mujer, sujétate a tu marido? Pero no lo están haciendo. ¿Mm? Si no hacemos lo que Dios manda, ¿cómo se le llama eso? Pecado. Hay muchos hijos que la Biblia les dice, hijos, sean obedientes a sus padres. Y estos hijos están ocultando la verdad y diciendo mentiras. Cuando Dios le ha dicho que debe de obedecer a sus padres, el arrepentimiento no es de una sola vez. El arrepentimiento es un fundamento que inicia aquí, pero termina hasta que el Señor venga por nosotros. Es decir, es toda una vida de arrepentimiento, toda una vida de arrepentimiento. Dios quiere que aprendamos a vivir esa vida de arrepentimiento porque es lo único que nos puede alejar de seguir viviendo vidas de pecado. No hay otra cosa. No hay otra cosa que te pueda llevar a ustedes o a mí a dejar el pecado, sino a través del arrepentimiento, perdón, a través del arrepentimiento y de la fe puesta en la palabra de Dios. La fe o tu fe en el mensaje del evangelio, tu fe en lo que Jesús te está ofreciendo para que puedas dejar esa vida de pecado. No se puede dejar si nosotros no abrazamos el evangelio. Si nada más escuchamos el evangelio en la iglesia, pero cuando vamos al trabajo o vamos a la escuela o a la universidad o donde sea, o a la casa y seguimos practicando el pecado, pues estamos mal. Tenemos que ser genuinos en nuestro arrepentimiento. El genuino arrepentimiento te va a separar del pecado, va a afectar tu espíritu porque te va a traer nueva vida, a afectar tu mente porque tu mente va a comenzar a ser renovada, va a afectar tus emociones porque tus sentimientos los vas a ubicar como deben estar ubicados, va a afectar tu voluntad porque ya no vas a comenzar a tomar decisiones equivocadas. Tus decisiones las vas a comenzar a hacer de acuerdo a la voluntad de Dios. Y sobre todas las cosas, vamos a entender lo grave que es el pecado, porque tu Dios es un Dios santo y Él te demanda a ti que seas santo. Tenemos que aprender esto. Bueno, acá terminamos las dos enseñanzas de esta semana, de este miércoles. El lunes continuamos con doctrinas falsas, Dios primero, y el siguiente miércoles con fundamentos de la doctrina. Muchas gracias.